Buenas tardes, mi nombre es Soraya Peraza y mi grupo está conformado por Esteban María Gabriela, Jiménez Kevin, Márquez Alejandro, María Moreno y Maybel Rivera. A mí me corresponde hablar de la política. Definición de política. La política se define como la actividad que tiene por objeto regular y coordinar la vida social por medio de una función de orden, defensa y justicia para mantener la superación y la cohesión de un grupo social determinado. En este orden de ideas se puede explicar que la política está relacionada con la actividad de los individuos para obtener un bien común, tanto jurídica, económica y social. Algunas de las características más destacadas de la política podemos nombrar: es un poder, es una forma de poder, es llevada a cabo por individuos elegidos por ciudadanos, busca resolver conflictos dentro de una sociedad para garantizar un bien común, está formada por un conjunto de actividades y responsabilidades. Es estudiada por los politólogos. Se implementa tanto a nivel de los estados como las agrupaciones e instituciones. Está plasmada en diferentes sistemas políticos y formas de gobierno. ¿Cuáles son los fundamentos de la política? Al hablar de política tenemos que hablar del filósofo Aristóteles. Él se nos presenta como un pensador que une una profunda comprensión por los fundamentos éticos de toda política, con un vivo sentido por las condiciones culturales y sociales y humanas. Nombró la política como la más elevada de todas las ciencias. Para comprender plenamente el sentido de esta famosa expresión, tiene que recordarse que para Aristóteles la política era todo lo que se relacionara con la polis. Pero la polis no era para él únicamente el Estado, sino la comunidad en toda su amplitud de relaciones humanas y culturales, abarcando especialmente también la totalidad de la vida religiosa. Bueno, esa es toda mi exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es María Moreno y yo les voy a explicar sobre el concepto y características del poder. Se entiende como poder aquella potestad, autoridad, facultad, capacidad y competencia que alguien dispone para llevar el mando ya sea de una empresa, organización o grupo, o también para llevar al cabo ya sea alguna tarea, trabajo o actividad. Por otro lado, en nuestra sociedad, la idea de poder está asociada a la de autoridad, debido a que llamamos autoridades a quienes mediante diversas instituciones, ya sea social y política, otorgamos idealmente el poder a la conducción de nuestra sociedad, para que en nombre de todos se tomen decisiones más complejas. Sin embargo, para el sociólogo Max Weber, el poder es la posibilidad de un actor dentro de un sistema social esté en la posición de realizar su propio deseo a pesar de la resistencia. Características. Como primera característica del poder tenemos que el poder es organizacional. ¿Qué significa esto? Esto se refiere a la capacidad de influir en las personas y en los sucesos para conseguir un objetivo específico. La segunda característica que tenemos es que el poder es la base del líder. El poder es la manera en la que tienen los líderes para extender su influencia sobre las personas. Y por último, tenemos que el poder se gana y lo tienen los líderes con base a sus respectivas personalidades, actividades y situaciones en las que operan.
Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Jiménez. Le vengo a exponer sobre la definición y concepto de Estado, Gobierno, Nación, Patria y Municipio. La definición es el sentido de la palabra y el concepto lo que significa. De acuerdo a la definición de Estado, es una organización jurídica con leyes escritas. Existe un orden social, político, jurídico, orientado hacia el bien común. De acuerdo a la definición de gobierno, conjunto de personas que ejercen un poder político, determinan la orientación política de una cierta sociedad. No solo son personas que ejercen el poder político, sino también un conjunto de órganos a los que se le confía el ejercicio del poder. En la nación son grupos de habitantes en un mismo territorio y regidos por el mismo gobierno. Se caracterizan por tener unas mismas costumbres y hábitos. Patria, lugar de nacimiento de una persona. De acuerdo al municipio, entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o varias. Está compuesto por un territorio claramente definido por un término municipal de límites fijados. De acuerdo a los conceptos de Estado, es una unión o asociación, grupo de seres humanos, con el propósito de organizar u ordenar el poder político. Un Estado, por tanto, es aquella organización de estructura de manera tal tiene un derecho legal legítimo de crear leyes y ordenar una población en específico en un determinado territorio. El gobierno es la autoridad del gobernante de una nación o unidad política, cuyo propósito es gobernar y organizar la sociedad. De acuerdo a la nación, comunidad poblacional que se ve a sí misma a un cierto grado de conciencia diferenciada a los otros. En el concepto de patria, es tierra natal o adoptiva, ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. El municipio, basados en relaciones de vecindad, gobernadas por un ayuntamiento, municipalidad, consejo o alcaldía, con división de poderes encabezados por un ejecutivo unipersonal. De acuerdo a la importancia en el Estado, es la construcción, conservación y mantenimiento de la comunidad. Proporcionar las condiciones necesarias para que puedan darse y subsistir la convivencia humana. De acuerdo al gobierno, es reconocido por su liderazgo de un Estado o una nación. Tenemos las particularidades. El Estado alude más a lo legal e institucional. Nación, a lo humano y lo cultural. Una nación podría no corresponder a un país o un Estado y estar dispersa. La patria se refiere a los lazos jurídicos, históricos y afectivos que tienen las personas con la nación o el país. De esta manera concluyo mi exposición. Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor Luis Morillo, mi nombre es Alejandro Marque y vengo a hablar de lo que son las organizaciones políticas. Tenemos como ellas que son aquellas que cumplen el rol de generar una comunicación entre el Estado y la sociedad. Ella es importante debido a que suele describirse como un Estado de partidos políticos. Tenemos como funciones que constituyen lo que son los canales básicos para el desarrollo y la elaboración de los intereses y los puntos de vista políticos en los procesos electorales. También contribuyen a la selección de los dirigentes y gubernamentales políticos y por último también formulan lo que son los programas y las ideologías que compiten en el ruedo político. Tenemos como partidos políticos clásicos que para el año 1958 retornan lo que es la democracia. Entre ellos está lo que es el AD, el COPEI y el URD. Para ese mismo año, en punto fijo, se hace lo que es un pacto y dejan excluido lo que es el PSB, que es el Partido Comunista Venezolano. Para el año 1960
se retira lo que es el URD debido a que tiene inconvenientes con lo que en ese momento era el presidente Rómulo Betancourt. Para 1968 el fenómeno del bipartidismo gana las elecciones y por ello entre AD y COPEI no habían otras organizaciones políticas las cuales llegaran a la misma altura. El único en estos casos sería el MAS, que medio se llegaba a lo que es una estabilidad entre AD y COPEI. Para 1993 se rompe lo que es el bipartidismo al ser electo lo que es el presidente Rafael Caldera por el Partido de Convergencia, y debido a que nace o es el crecimiento de un partido izquierdista como lo es la Causa R. Tenemos en Venezuela lo que son los partidos políticos o organizaciones políticas en la actualidad, que para el año 2020-21 existen lo que son 37 partidos políticos. Entre ellos de mayor renombre aún existe lo que es el PSB, que fue creado en 1931, el AD, que fue creado en 1941, el COPEI, que fue creado en 1946, Primero y Justicia, que fue creado en el año 2000. También tenemos del año 2018 para acá, que están lo que son movimientos Somos Venezuela, Encuentro Ciudadano, Primero Venezuela y Unión y Progreso. Espero les haya gustado mi exposición. Feliz noche. Ante todo, reciba un cordial saludo, estimados compañeros y profesor. Mi nombre es Neiva Marena Rivera Soto, soy titular de la cédula de identidad número 28.076.292. En esta oportunidad hablaré del sistema democrático, también de los grupos de acción política y de la participación ciudadana. Cuando nos referimos al sistema democrático, es de gran importancia destacar que cuando hablamos de democracia se refiere a un modo de gobierno que se puede ejercer políticamente, que es para el pueblo y del pueblo. Nuestra Constitución del 99, en su artículo 2, nos muestra que la República de Venezuela se constituye plenamente de un Estado democrático y social de derecho y de justicia que promueve como valores superiores la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, también la democracia, la responsabilidad social, entre otros valores que se rigen por ella. Por otra parte, observamos que el territorio nacional se estructura en estados, un distrito capital y dependencias federales de los territorios. Los estados se organizan en municipios de la misma forma que el poder público se distribuye entre el poder nacional, el poder estatal y el poder municipal. Tanto el gobierno nacional como el de las subdivisiones territoriales deben ser de naturaleza democrática y participativa. También nuestra nación se encuentra dividida en 5 poderes. El legislativo, quien ejerce la Asamblea Nacional a nivel federal, por los consejos legislativos a nivel estatal y por los consejos municipales y los cabildos distribuirles en las entidades locales. También tenemos el Poder Ejecutivo. El Gobierno Nacional se ejerce por órgano del Presidente de la República, del Vicepresidente Ejecutivo, también de los ministros y de los demás funcionarios que establece nuestra Constitución. Tenemos el Poder Judicial, que es el órgano judicial superior en todos los órdenes, que es el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determinen asimismo nuestra Constitución. Tenemos el ciudadano, que es la máxima instancia del poder ciudadano, se ejerce por órgano del Consejo Moral Republicano, conformado por el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. El poder electoral, se ejerce por el órgano del Consejo Nacional Electoral, el cual tiene como órganos subordinados a ella la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil, la Electoral y la Comisión de la Participación Política y Financiamiento. El sufragio en Venezuela es universal y se puede empezar a cumplir a partir de los 18 años. Los grupos de acción política, tenemos que en nuestra nación cuenta con un sistema de gobierno federal mismo que compete al presidente. Desde los comienzos de la firma del Acta de la Declaración de nuestra Independencia en 1811, hemos visto el nacimiento de muchísimas agrupaciones políticas de gran peso. Uno de ellos son los conservadores o radicales. De este último grupo nace lo que es considerado como la primera fracción política de Venezuela, aunque no de tipo partidista, la Sociedad Patriótica, que se encontraba liderada principalmente por Francisco de Miranda y el Libertador Simón Bolívar. Dentro de este grupo radical que procuraba la independencia política de Venezuela,
sobre la denominación española. También se encontraba el Club de los Sin Camisa. Hoy se considera el primer partido político de Venezuela, liberal, fundado por Antonio Guzmán en 1840, el cual hace que los conservadores que habían gobernado desde 1830 en nuestro país se agruparan formalmente en un partido conservador. Y bajo este ámbito, otros partidos que tuvieron importancia durante algún tiempo del siglo XIX destacan la Sociedad Democrática de Santa Rosalía, luego también denominado el Partido Federal, fundado en 1858, y la Sociedad Política Religiosa de Santa Rosalía, fundada en ese mismo año, mejor conocido como los Lincheros de Santa Rosalía. Posteriormente, aunque la revuelta estudiantil contra la dictadura del actual presidente Juan Vicente Gómez, se consideraba como el embrión de los partidos políticos modernos en 1926. En 1926 nace el Partido Revolucionario Venezolano, que luego en 1931 se transformaría en el histórico Partido Comunista de Venezuela. Junto con se fundaría la Agrupación Revolucionaria de Izquierda, que incluiría buena parte de los estudiantes que participaron en la generación del 28. Debido a la política de gobierno de prohibir las actividades comunistas en el territorio venezolano, es habilitado y se transforma en el Partido Republicano Progresista. Entre tantos cambios que tuvo, y principalmente por sus diferencias internas de ideología y de pensamiento, nacen todos estos partidos. Nace también lo que conocemos como Acción Democrática. Seguidamente empezaron a florecer otros partidos, en algunos casos personalistas, como la agrupación del Partido Democrático Venezolano, bajo el mandato del presidente Angarita. En la década de los 40 también nacieron otras organizaciones importantes como la Unión Republicana Democrática. Finalmente nos encontramos con los partidos políticos en la actualidad. Aun cuando el bipartidismo había desaparecido en 1993, todavía quedaban figuras de la vieja política venezolana. Pero la situación cambia en 1998, cuando se derrumbó ese modelo tradicional al ganar las elecciones presidenciales el presidente Hugo Chávez. Para febrero del 2007 existían ya 103 partidos políticos de carácter nacional, según el Consejo Nacional Electoral. En marzo de 2007 se crea el Partido Socialista Unido de Venezuela, actualmente PSUV, la organización política más grande que haya existido en nuestra nación, tras la función de varios partidos políticos pro-chavistas. En esta nueva etapa nacen organizaciones como Voluntad Popular, Primero Justicia, Proyecto Venezuela y Un Nuevo Tiempo, que junto a Acción Democrática y COPEI lideraban la oposición venezolana. Ya para el 2018, en el mes de febrero, nace un grupo de electores denominado Esperanza por el Cambio, para luego convertirse en un partido político nacional ya registrado ante el CNE con la denominación del Cambio. Se funda por el pastor cristiano Javier Bertucci para participar en las elecciones presidenciales de este año. El partido logró obtener más de 1 millón de votos, logrando así ser el partido político más votado por la oposición venezolana de ese año. También tenemos la participación ciudadana, que no es más que la acción y el efecto de participar. Este término puede utilizarse para referirse a la capacidad de la ciudadanía de involucrarse en las decisiones políticas de un Estado. Nuestra Constitución nos brinda una base fuerte que fundamenta la participación ciudadana. Además, también nos brinda más de 130 artículos que complementan la participación ciudadana en asuntos públicos, como contienen en su articulado, que se definen como un derecho y como una obligación, ofreciendo también así la posibilidad de participar de diferentes maneras mediante la elección universal, directa y secreta de sus gobernadores en los poderes ejecutivos y legislativos en los niveles de política territorial. También tenemos nacional estatal. La segunda vía es la participación social en la coordinación y gestión de las políticas públicas a nivel nacional, estatal y local. La tercera vía es la participación en los procesos de formación de leyes, de las enmiendas, de la reforma constitucional y del referéndum, a una cuarta vía de participación ciudadana, que es la congestión de los procesos electorales. Nuestra Constitución contempla los principios que rigen la participación ciudadana en Venezuela. Entre los que más destacan tenemos los principios de participación en el preámbulo de nuestra Constitución, que es con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica.
El artículo 62, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho de participar libremente en los asuntos políticos directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar a las generaciones las condiciones más favorables para esta práctica. También tenemos la participación como principio. Definición del gobierno. En el artículo 6, el gobierno de la República de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado y de mandatos revocables. Tenemos también los principios que deben regir el gobierno del Distrito Capital, que en el artículo 18, una ley especial establecerá la unidad político-territorial de la ciudad de Caracas, que integre en un sistema de gobierno municipal a dos niveles, los municipios del Distrito Capital y los correspondientes del Estado Miranda. Dicha ley establecerá su organización, el gobierno y la administración, competencias y también de los recursos para alcanzar el desarrollo armónico e integral de la ciudad. En todos estos casos se debe garantizar lo que dice nuestra Constitución. También tenemos que el artículo 84 habla de que garantizará el Estado, un Estado descentralizado y participativo, entre muchos otros que prevé nuestra Constitución. Muchas gracias por su atención. Muchas veces nosotros hacemos referencia a una población o a un país diciendo cómo hablan, cuál es su idioma, cuál es su religión, su forma de vestir, cómo es sus costumbres, y de esa manera nosotros estamos hablando de algo muy bonito, muy maravilloso, que es la cultura. Mi nombre es María Gabriela Estaba y estoy ahorita presentándoles el último punto de nuestro trabajo y de nuestra presentación, el cual trata de un tema bien bonito que es sobre la cultura. ¿Pero qué es la cultura? Según el pensador Cicerón, empleó la palabra cultura como cultivar el espíritu, para referirse metafóricamente al trabajo de hacer florecer la sabiduría humana. La cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad, determinada, por ejemplo, de un pueblo, de una ciudad, de un país. Entonces, por lo tanto, se habla de sus costumbres, las prácticas sociales que acostumbran a hacer ellos en Navidad, que acostumbran a hacer en Año Nuevo, que acostumbran a hacer en los carnavales o, por ejemplo, cuando es un periodo de vacaciones. Esas son las costumbres de una población determinada. Las maneras de hacer, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas que en general de comportamiento de esa sociedad. De esa manera nosotros estamos hablando de una cultura, de cómo el hombre busca la manera de cultivar su espíritu, como nos decía el pensador Cicerón. Las características de la cultura son que la cultura es aprendida, es compartida y es dinámica, se mantiene constantemente en movimiento. Por ejemplo, las culturas de Venezuela son bastante amplias. De nuestra cultura se habla muchísimo. Para nosotros los venezolanos, nuestra cultura es hermosa, es bastante amplia. Por ejemplo, de nuestros alimentos, de nuestra música, aquí tenemos arpa, cuatro y maraca. ¿Quién no conoce nuestra música? Los tambores, los bailes, según la región, ¿cierto? Al igual que de la comida, ¿quién no conoce nuestra arepa, la cachapa y el casabe? También algún plato típico demasiado que conocemos es la yaca. La yaca es un plato que nosotros obtuvimos a raíz de la mezcla entre las culturas de indígenas, europea y africana. La cultura del venezolano viene de la mezcla de estas tres razas. De hecho, cuando hablamos del plato de la yaca, cuenta la historia de que este plato realmente nació de nuestros indígenas, de que ellos, cuando las personas en las haciendas terminaban la comida, los patrones terminaban su comida y le daban restos de comida a los esclavos
y a nuestros indígenas. Entonces ellos en las hojas de maíz la pasaban por fuego, la colocaban su masa y echaban toda esta cantidad de alimentos y esta mezcla de sabores, y de acuerdo a eso nació nuestra yaca. Nosotros los venezolanos nos sentimos muy orgullosos de nuestra cultura, y es importante nosotros saber que la palabra cultura cultiva el alma y nos cultiva a nosotros como personas, como seres humanos. Muchas gracias.